Preparando el camino del Señor Jesús. Le damos gracias al Señor por estar nuevamente en este lugar. Y bueno, y así como siempre, el anhelo de mi corazón, el anhelo de nuestros corazones, así como quien hacemos el programa, es que sean ricamente bendecidos vos, hermanos, hermanas, amigos y amigos. Que hoy en este día tenemos un hermoso tema que va juntamente pegado con lo que está en la pizarra, pero que es una sorpresa el tema que tenemos hoy en este día. Y bueno, damos gracias al Señor por cada uno de ustedes, aquellos que lo miran, que lo saludan durante digamos, la semana, que están saludándonos y que lo dicen, digamos, para que sigamos adelante predicando en esta doctrina, que es la doctrina de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y eso es lo que hay en nuestro corazón, es que así como nosotros perseveramos en la doctrina de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, así también queremos que ustedes también perseveren, porque la palabra dice que el que persevera en la doctrina de nuestro Señor y Salvador Jesucristo lo tiene a Dios. Y eso es lo importante, tenerlo a Dios. Y bueno, aquí mirando hoy en este día podrán ver a alguien diferente, por supuesto. Bueno, es el diácono de la iglesia, nuestro hermano Ricardo, quien va a saludar. Que Dios le bendiga, hermanas y hermanos, amigos y amigas, hoy en esta mañana. Le doy gracias a Dios por cada uno de ustedes que está ahí detrás de su pantalla mirándonos y esperando que este programa sea de bendición para cada uno de ustedes que está ahí hoy en este día. Amén. Y le damos gracias al Señor por todo lo que hace. ¿Por qué? Porque Dios hace las cosas bien y Él ha querido que hoy en este día estemos en este lugar llevando a algo muy importante. Amén. Muy importante, de aquello que muchas veces, hermanos, sabemos lo que tenemos que hacer, pero hacemos lo contrario. Amén, exactamente, nos vamos contra la corriente, como se dice. Y sí, y muchas veces sabemos lo que no tenemos que hacer y lo hacemos. Y lo hacemos igual, lo hacemos peor, o lo hacemos mejor, digamos, hablando mal y pronto, ¿no? Y sí, porque muchas veces, digamos, y eso, de ese tema es del que nosotros hoy vamos a hablar. Amén. Por eso queríamos decirte primeramente lo que está escrito aquí, lo que está escrito en la pizarra, digamos, de hoy en este día. Amén. De este varón, digamos, que él decía que no hacía lo que quería, ¿no? Sino Amén. lo que no quería hacer, eso es lo que él hacía. Amén. ¿Y cuántas veces pasa eso, hermano, en la iglesia? Sabemos lo que es, pero no lo hacemos. Exactamente como Dios nos manda, como Dios quiere, y muchas veces lo hacemos conforme a nuestra voluntad, y muchas veces así nos va también, ¿no? Y esto decía, digamos, la apóstol ahí en la iglesia, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Porque el Señor nos ha dado en conocer la verdad. El Señor nos ha dado aquí en la Biblia, ¿no? Aquí en la Biblia el Señor nos ha dado de conocer lo que es el bien y lo que es el mal. Amén. De lo que yo quiero hacer, si quiero hacer las cosas bien o quiero hacer las cosas mal. El Señor, yo siempre digo, hermano, así también en el lugar y enseño, que el Señor es como que te pone en el medio, ¿no? Exactamente. Nos pone en el medio, ¿no? Exactamente, y nos da esas opciones, porque es una opción que te da, tampoco te obliga, porque muchos dicen, vos vas a la iglesia y te obligan a esto, te obligan a este otro. No, en la iglesia no te obligan nada, ni el Señor te obliga a nada, sino que te pone ahí en el medio a que tú tomes la decisión, qué es lo que quieres para tu vida, qué es lo que quieres realmente, si estar en el camino del Señor, o como dice hasta en sus palabras, que te prefiere frío o caliente, porque tibio dice que no va a vomitar de su propia boca, ¿no? ¿Y qué pasaría, digamos, cuando nosotros queremos, digamos, conseguir algo, le pongamos algo terrenal, terrenal? Que cuando queremos conseguir algo, lo primero que aquella persona que es el dueño de ahí del negocio, el dueño, digamos, de donde sea, digamos, de lo que nosotros vamos a buscar el trabajo, ahora en este tiempo se pide un currículum. Sin currículum, nada que ver. No podés conseguir ningún trabajo hoy en día sin un currículum, que está todo detallado de lo que uno es, digamos, de los estudios y todo lo que uno tiene, digamos. Y en el currículum, lo que va también este tema, digamos, lo sé más o menos así de cerca, el tema que si no presentar el papel de la secundaria terminado, así que lleves una materia y no haya finalizado, no entras. ¿Por qué? Porque el papel ese del estudio no está completo. Y a nosotros en la cosa de Dios también nos lleva igual, hermano. Exactamente. Nos lleva igual a presentar, digamos, un currículo el cual
digamos, el Señor mismo nos enseñó que cuando Él fue arrebatado en una nube, Él no se quedó callado y dijo que Él iba a mandar el Consolador, el Espíritu Santo, el cual nos iba a guiar a toda la verdad. Exactamente, que no, y para que cada uno sepamos, digamos, cuando uno ya conoce, ya ha llegado al camino del Señor Jesucristo, para que uno ya tome la decisión, ya conociendo la verdad, qué es lo que quiero para mi vida, qué es lo que quiero, como decíamos hace un momento, y ya Él, como dice aquí, Él toma la decisión cada uno, ¿no? Porque eso es lo que nos deja el Señor Jesucristo. Ya nos ha dado ese espíritu, ya para que sepamos discernir qué es lo que es de Él y qué es lo que no es de Él. Y cuando hablamos, digamos, de esto, ya que hemos hecho la introducción, digamos, a lo que se trata el tema este, habrá en este tiempo, o en los tiempos, digamos, cuando se dejó de escribir la Biblia, Amén, hasta ahora, en este tiempo, habrá alguien que sea más espiritual, digamos, que aquellos apóstoles que ha escogido el Señor, digamos, lo pongamos también a Pablo, lo pongamos Pedro, Juan, Lucas, Marcos. ¿Habrá en este tiempo alguien mucho más espiritual que ellos? ¿Será? El pensamiento mío no creo que ni el 50%, ¿no? Por algo están los nombres de ellos en la palabra de Dios. Por algo está Él, y el Señor ha dejado de escribir esto, y Él dice, ¿no? Él dice eso. Él dice que nosotros no tenemos que añadir nada ni quitar nada de lo que Él ya ha dejado escrito en la palabra. Porque aquel que añade o que quite, que sea anatema, dice que sea maldito, y que todo lo que iba, de las cosas malas que están escritas en estas cosas, que le iba a pasar si hacían eso, ¿no? Y cuando uno habla, digamos, que el Señor les dijo que esperaban si estuvieron en Pentecostés y ellos fueron llenos del Espíritu Santo, y cayéndole ahí el Espíritu Santo, llenándolos a cada uno de aquellos que eran como 120, dice que eran. No 120 así, específicamente dice que eran como 120. Y algunos dicen que eran 120, pero no, la Biblia no es así. Amén. La Biblia dice que eran como 120. Amén. O sea que no da un número específico, sino que muy cerquita, digamos, al 120. Pero no dicen que eran así. Pero muchos ya lo ponen también. Por eso digo, por eso he preguntado, ¿será que alguien está siendo más espiritual que los apóstoles? ¿Por qué? Porque nosotros podemos ir, digamos, a la palabra de Dios en este tiempo, si queremos presentar un currículo, digamos, el cual nos pide el Señor. Alguien podrá decir, yo soy más espiritual que Pedro, yo entiendo mucho más que Pedro a la Biblia, yo la entiendo mucho más que él, mucho más que él. En este tiempo, yo sé lo que estoy en este tiempo. ¿Por qué? Porque si vamos, digamos, a lo que hace el bautismo, que es de lo que vamos a hablar hoy en este día, del bautismo, cuando el Señor, digamos, Él se va, y Él mismo lo dijo, si Él lo dijo, que se habría que bautizar, y de eso es de lo que vamos a hablar en este día. Exactamente. Vamos a hablar del bautismo. Vamos a hablar a ver en qué lugar estamos siendo el currículo que hemos presentado, que presentamos delante, digamos, del Señor. ¿Qué es lo que hacemos con el bautismo? Y aquí en San Mateo 28, 19. Amén. Esto para todos ustedes también que nos están escuchando hoy en este día, que nos están viendo hoy en este día. ¿Por qué? Porque hay algo que se está haciendo mal. Amén. Hay algo que se está haciendo mal. Hay algo que en el currículo es como que no has terminado la secundaria. Es algo como que en tu currículo no lleves el papel de buena conducta. Así es. Es algo que te está fallando ahí en el currículo en este tiempo, y algo se está haciendo mal. ¿Qué es lo que se está haciendo mal en este tiempo? O los apóstoles no entendieron, no comprendieron, o ellos nos enseñaron mal a nosotros, o no entendieron lo que el Señor Jesús dijo. ¿Qué es lo que pasó aquí? Pero lo vamos a ver hoy por la palabra, por la Biblia. Amén. Amén. Por eso es que yo a la entrada preguntaba si en este tiempo habrá alguien, cuando se terminó de hablar la Biblia, habrá alguien que sea más espirituales que aquellos apóstoles que cogió el Señor y de la forma que Él se lo dijo, o entendieron mal. Amén. O habrán entendido mal. ¿Por qué? Porque aquí la palabra dice así. Y mire cómo empieza, digamos, con el título, ¿no? La gran comisión, que dice. Claro, la gran comisión. Y dice así: pero los 11 discípulos se fueron a Galilea,
al monte con Jesús, donde Jesús le había ordenado. Amén. Ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban hasta eso. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Y en esto es lo que se vamos a centrar, en lo que se está haciendo mal en este tiempo. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, y bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Amén. Centrándonos hoy en este día, en el 19. Amén. Por tanto, y a ser discípulos a todas las naciones y bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. ¿Entendieron mal los apóstoles que Él escogió y a quien le dio la gran comisión de enseñar? ¿Ellos han entendido mal y están enseñando mentiras? ¿O es el hombre que no ha entendido en este tiempo bien cómo tiene que ser? Yo siempre he dicho esto, hermano. Padre, ahora que yo sepa, por ahí alguien sepa que se llama, supongamos, voy a poner yo mi nombre, que me llame Padre Ángel Díaz, o que alguien se llame Padre, no lo escuché en ningún lado. Y que alguien se llame Hijo, cuando Hijo, yo no lo escuché. Entonces, ¿cómo es que Él está hablando en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo? Cuando Él dice nombre, pero sí sé que muchas personas se llaman Jesús. Amén. ¿Sí? Mi mamá se llamaba así, Angélica Jesús Valdés. Es tremendo, sí, es cierto. Y nos pone a pensar algo de esto, de lo que se está hablando hoy en este día, porque es una preocupación, porque si el Señor lo ha comisionado a cada uno de ellos, le ha dado como una orden, porque es una orden lo que ha dado el Señor Jesucristo a cada uno de ellos, y ellos entendieron cómo era lo que tenían que hacer, y a lo que vamos hoy en este día es cómo han transgiversado todo eso, ¿no? Porque a eso es lo que vamos. Claro, y en el barrio también había un varón también en el barrio que se llamaba Jesús Molina. Benito, así se llamaba, Benito Jesús Molina. O sea que el nombre de Jesús hay muchas personas que lo llevan. Hay muchas personas que lo llevan el nombre de Jesús. Claro que sí. Tal vez en el mundo hay muchísimas personas que lo llevan el nombre de Jesús. Pero yo quisiera escuchar uno que diga que se llama Padre. O que en el documento le pusieron Hijo, supongamos a mí que yo hubiese dicho Hijo Ángel Díaz, ¿no? O alguien que diga Hijo Carlos Díaz, o Hijo. Por lo menos yo, en los años que tengo, 67, ya unos días ya para los 68, no tengo entendido a nadie ni escuché a nadie que se llame Padre o Hijo, pero Jesús sí. Amén. Que puedo decir, mi madre se llamaba Angélica Jesús Valdés. Amén. Y de eso es lo que vamos a hablar. ¿Qué es el currículo que presentamos delante de Dios y que estamos haciendo mal? Que están haciendo mal. Por eso aquí en la iglesia, hermano, habíamos decidido que todos aquellos que habían congregado en otra iglesia, que venían de otra rama, en esta iglesia tenían que ser bautizados en el nombre de Jesús. E inclusive lo hice yo como pastor y lo hizo la pastora también. Que lo bautizamos en el nombre de Jesús. Como se bautizaba en aquel tiempo, como bautizaban los que realmente habían aprendido, que habían entendido la gran comisión que le había dejado el Señor Jesucristo, ¿no? Y hoy vamos a poner en claro, por la palabra de Dios, por la palabra vamos a poner en claro, porque muchos dicen, no, si era, dice, para que los judíos crean en Jesús y fuera ellos. Y algunos decían, no, es para que los gentiles lo conozcan a Jesús. Vamos a dejar en claro hoy por la palabra, hermano. Amén. ¿Por qué el cristiano tiene que ser bautizado en el nombre de Jesús? El bautismo. Porque el nombre es Jesús. Amén. Y eso podríamos hoy en este día,
ya cuando el Señor no estaba, y estos varones siendo guiados por el Espíritu Santo de Dios, después de haber sido llenos del Espíritu de Dios ahí en Pentecostés, entonces, ¿qué quiere decir que Pedro no entendió? Porque ahí podemos ver, hermano, ahí en Hechos de los Apóstoles, en el 2.36. 2.36. Leando, hermano. 2.36. Sepa pues ciertamente toda la casa de Israel que a este Jesús a quien vosotros crucificaste, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro le dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. En el 39. Porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Qué tremendo, ¿no? O sea que Pedro entonces no entendió nada. No entendió nada, entonces, cuando el Señor mismo se lo dijo y bautizar en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, entonces Pedro aquí, después de haber recibido semejante lo que hizo aquí, el Espíritu Santo volviendo como fuego ahí, hablando en otras lenguas todos ellos, entonces aquí Pedro entonces no entendió nada. Y ahora en este tiempo entonces hay apóstoles, profetas, pastores y todos ellos, digamos que en este tiempo, entonces ellos están más llenos del Espíritu Santo que Pedro. Que según ellos saben, o sea, disciernen mejor la palabra que prácticamente que ellos, porque si ellos lo hacen a su manera, porque quieren creer o se creen ellos mismos que disciernen mejor la palabra que Pedro, ¿no? Y como dice ahí la palabra Pedro, arrepentíos. O sea que una persona para llegar al bautismo primeramente tiene que arrepentirse. Y ese es el currículo que Pedro le decía: sí, está bien, arrepentíos y bautícese, dice, cada uno de vosotros. Pero le decía el nombre: en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Una persona entonces, si está siendo bautizada en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, ¿puede decir que tiene el Espíritu Santo? Porque está fuera del currículo. Exactamente, está fuera de lo que el Señor Jesucristo ya predispuesto, de lo que tenía que, cómo tenían que hacerlo, porque es como lo hice a mi manera y ya, y no es así. Y que hay, digamos, porque seguramente muchos se dan cuenta, hermano, de esto. Amén. Muchos se dan cuenta de esto, pero por agradar al hombre. Y por eso el apóstol Pablo le decía: si yo todavía agradare a los hombres, no sería siervo de Cristo. Amén. Y hay muchos hermanos que están en la iglesia, lo saben, lo han leído y saben que es así. ¿Pero y por qué? Entonces presentas un currículo que nada que ver con lo que Dios te está pidiendo? Y lo peor de todo, que tratan de buscar la vuelta, hacen tremendas cosas, pues ya están ingresando, digamos, a la mentira, digamos, porque ya le quieren buscar la manera de cómo acomodarlo, porque ellos lo que quieren es acomodarlo y ya están poniendo cosas que la Biblia no dice. La palabra aquí mismo, hermanos, ahí que se levantó, digamos, un hermano que venía él, su esposa, sus hijas, su hijo también, visitaron este lugar, y su nieto, bueno, o sea, así digamos, una familia hermosa, una familia lindo, todo bien. Él siempre daba gracias en este lugar, porque dice: doy gracias al Señor porque he llegado a un lugar donde se predica la doctrina de Cristo. Y así, hermano, boca de él, ¿no? Doy gracias por haber llegado a este lugar. Y llegado un día así repentino, ya aquí congregaba como 5 años, congregaba aquí ya. Como 5 años, hermano, estaba congregando aquí ya. 5 años, hermano. Ya un tiempo. Pero un tiempo grande, ya trabajaba él en la obra, la hermana también trabajaba en la obra. Se casaron aquí, hermano. Se casaron aquí. Y bueno, esto pasaba, digamos, un día llegó así, bueno, que quería agradecer y se paró ahí y dijo así: en este lugar se está bautizando mal. Porque el Señor dijo que el bautismo tiene que ser en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y si es que no se cambia, así hermano, si es que no se cambia la manera de bautizar en este lugar, yo me voy de la iglesia. Mira hasta dónde llegó la ceguedad. ¿Con quién has conversado? Exactamente. ¿Quién te ha dicho? ¿Quién te ha hablado? Entonces yo agarro,
no le contradigo nada, solamente pongo la palabra delante de él. Solamente la palabra la pongo delante de él y le digo, hermano, si consigues un solo lugar, uno solo, así le dice, si consigues un solo lugar en la Biblia, un solo bautismo que diga que se lo hace en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, yo cambio el bautismo aquí. Así se lo dije. Amén. Delante de toda la iglesia, ¿no? Amén. Yo cambio el bautismo aquí. Pero le digo, si no encuentras si encuentras, le digo, bautismo en el nombre de Jesús, entonces te quedas aquí y esto lo damos por finalizado, por terminado. ¿Sabe qué pasó? Se fue de la iglesia, ¿no? ¿No le gustó? Se fue de la iglesia. ¿Por qué? ¿Pero por qué se fue de la iglesia? Porque él sabía que en la Biblia no hay ningún bautismo que sea en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pero en el nombre de Jesús sí. Aquí tenemos uno ya. Empezamos con el primero. Comenzamos con el primero, pero hay muchos, ¿no? Amén. Hay muchos, hermanos. Hay muchos bautismos en el nombre de Jesús. Y cuando aquello dice que era solamente para los judíos, que era para los gentiles, hoy le vamos a sacar la mentira. Amén. Hoy vamos a sacar la mentira porque para eso se llama este programa, preparando el camino del Señor Jesús. Amén. Así es, Porque para eso, hermanos, hemos sido también comisionados, podemos decir que nosotros también somos comisionados de llevar lo que es la verdad. Lo que es la verdad. Como tal cual tiene que ser. Le guste a quien le guste y a quien no también. Porque tal vez a muchos no les gusta y dicen, pero ¿cómo si yo he sido bautizado? Bueno, entonces tu currículum no está completo. Amén. No está completo. Te puedes esforzar todo lo que quieras, puedes congregar, puedes hacer todo lo que quieras, pero el currículum, un día vamos a estar delante del Señor y ahí. ¿Y qué va a pasar? A ver, lo mismo que muchos van a la iglesia, pero van sin la cruz. Amén. Y el Señor dice que quiera venir en pos de mí, níguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Y que Él te diga, y que Él, ese Dios, venga y te diga, ¿en qué fuiste bautizado? ¿Qué no te han hablado? ¿No te han dicho? Nadie te lo dijo. No has leído la Biblia. No has mirado nada de mis palabras. No has hecho nada. Te has bautizado. No has entendido nada. Amén. Exactamente. Lo has hecho mal. Y que te tenga que decir eso, hermano. Es tremendo, ¿no? Es tremendo. Porque para eso nos dejó la palabra. Exactamente, para que uno la lea y la sepa discernir. Porque, ¿de qué nos sirve, digamos, de que muchas personas se dejan llevar por los mismos seres humanos y muchas veces estamos siendo de maldición por detrás de eso? Porque creerle al ser humano por encima de la palabra es muy, muy, muy controversial. ¿Amén? Por eso, bueno, creo que ya lo tenemos en claro, que él no solamente le decía eso, hasta que iban a recibir el Espíritu Santo, ¿no? Si eran bautizados en el nombre de Jesús. Y por ahí andan muchos que dicen que están llenos del Espíritu Santo, pero yo le preguntaría, ¿cómo te has bautizado? Porque aquí dice, arrepentido y bautícese cada uno de vosotros en nombre de Jesús. Y seréis. Y ahí recién dice, para perdón de los pecados, y recibiréis. O sea que recién le dice, y recibiréis el don del Espíritu Santo. No le dice, hagamos las cosas como sea, total estás lleno del Espíritu Santo. Total, de todas maneras lo vas a recibir. Y si el diablo también hace prodigios y señales exactamente. y se viste como ángel de luz, hermano. Así dice la palabra. Y aquí dice, porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuanto el Señor nuestro Dios os llamare. O sea, le dice, así como estás haciendo vos ahora en este momento, bautizándote en el nombre de Jesús, lo mismo tiene que hacer para todos en tu casa. Para todos los que quieren seguir. Para los hijos, para la mujer, para todos aquellos que quieren seguir el Evangelio como el Señor Jesucristo lo pide, era necesario que bautizarse en el nombre de Jesús, para recibir recién el don del Espíritu Santo y que Él nos guíe a toda verdad, porque eso es lo que uno necesita, que el Espíritu Santo nos guíe. Y claro, y si eso también ahí en el 42, dice, y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo, sé salvo de esta perversa generación, porque él sabía que ya se iban a levantar. Exactamente. Se iban a levantar otros así diciendo, pero yo le escuché al Señor que él dijo, el nombre del Padre dijo, y aquí el apóstol ya le está diciendo, perversos, se van a levantar muchos malvados, malignos, que van a querer estropear lo que yo le estoy enseñando ahora. Exactamente. Lo que yo le estoy enseñando ahora, hermano.
Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3.000 personas, hermano. Mire usted. 3.000 personas bautizados en el nombre de Jesús, ahí en el primer mensaje de Pedro. Y recibiendo el Espíritu Santo Y también. recibiendo el Espíritu Santo. Exactamente, qué hermoso, ¿no? Qué hermoso. ¿Y qué podemos decir cada uno de nosotros que, como decíamos hace un momento, será que se equivocaban ellos, será que no han entendido, o qué es lo que ha pasado? Pero uno se da cuenta del por qué, hasta dónde te llega, de todo eso, lo que lo hacen, todo lo contrario, ¿no? Porque aquí dice, el apóstol ya decía que iban a entrar malvados, Exactamente. que iban a entrar malignos, que iban a estropear lo que el Señor había dicho, que lo iban a traer, así como hasta ahora mismo muchas veces que ponen, digamos, el diezmo, la primicia, el pacto, la ley, los preceptos, los decretos, los estatutos y todo lo demás, le ponen sobre a los hermanos. Amén. Cuando la Biblia misma dice que el fin de la ley es Cristo. Exactamente. Entonces, eso es lo que pasa. Y por eso hoy en este día te vamos a dejar bien en claro el tema para que después lo búsquelo en la Biblia y léelo. Y si no, compártelo con otros también a esto. Compártelo con otros. Así no pierdo la bendición, y cuando esté delante del Señor Jesucristo, muestra ese currículum lleno como el Señor Jesucristo nos ha pedido, ¿no? Tenemos otros lugares también, hermano. Amén, exactamente, tenemos muchos. ¿En qué otro lugar tenemos? Yo tengo el 8:12 también. 8:12 también, vamos al 8:12 también, ahí lo tenemos. Donde nombra de 8:12, los que nos están mirando también así en directo también, tengan la Biblia siempre. Amén. Exactamente. Queremos preparar un camino, que el camino sea bien y que sea recto, como dice el Señor. Vamos a empezar más bien desde el 10, porque el 12 es donde dice el Señor Jesucristo, pero para entender un poquito el contexto, empecemos del 10. A este oían atentamente todo, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo, este es el gran poder de Dios. Y estaban atentos porque con sus artes mágicas le había engañado mucho tiempo. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el Evangelio del reino de Dios, y en el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. Hombres y mujeres. Amén. Y mira lo que pasa también ahí. También, querido Simón mismo dice, y habiéndose bautizado estaba siempre con Felipe, y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba atónito. Hasta el brujo. Amén. Porque era un brujo que estaban, para ponerlo en contexto, era un brujo que estaba queriendo tener el don del Espíritu Santo para engañar. Para seguir engañando. Para seguir engañando, exactamente. Para seguir engañando. Y eso es lo que pasaba aquí. Y eso es lo que pasa ahora en este tiempo, hermano. Que grandes vienen haciendo así como este grupo, hacen señales y la gente dice, también el gran poder de Dios, porque así hacían con este hermano. Así también, mire lo que y muchos de estos se levantaron, muchos Simones se levantaron en este tiempo, hermano. Y lo llevan a la iglesia. Por montones, ¿no? A la iglesia completa la llevan, pero a errar. Lo llevan con tradiciones que ha venido alguien con maldad, que ha venido alguien, digamos, para perturbar, para deshacer el verdadero evangelio del Señor, y ellos se ponen como Simón, con las artes mágicas, le hacen ver a uno que se ramea ahí, y dice, lleno del Espíritu Santo. Bueno, si crees que está lleno del Espíritu Santo, el que te haga esas cosas, pregúntale si está bautizado en el nombre de Jesús. Capaz que no, y eso mismo, el mismo diablo está haciendo, da vuelta. Y claro, porque hasta el mismo diablo se viste con marca de luz y hace prodigios y milagros mentirosos. Amén. Por eso ahora, ¿cómo alguien puede decir que está siendo bautizado en otro nombre, de otra manera, o muchas veces en chiquito que lo bautizan en bebé, cuando aquí Pedro mismo decía que teníamos, digamos, que poner todos nuestros pecados delante, digamos, del Señor? Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesús. Por eso dice hombres y mujeres, no dicen bebitos ni bebitas. No. Hombres, personas ya grandes. Hombres grandes, ya. Por eso yo preguntaba, ¿y qué haremos, hermanos, ahora? ¿Qué haremos ahora? Y él enseñó qué es lo que tenían que hacer. Por eso muchos engañadores han salido por el mundo y han transgiversado la palabra. Amén. Y uno puede decir, pero no tiene importancia que sea en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No tiene importancia que sea en el nombre de Jesús. Sí tiene importancia. Amén. Porque aquí, anteriormente a lo que le hace al bautismo, le dice, y después posteriormente, recién le dice, y recibiréis el don del Espíritu
Espíritu Santo. Exactamente. O sea, según cómo haya sido tu bautismo, así es como va a ser. Si te bautizas de otra manera, ¿cómo va a venir? Entonces Dios nos estaría mintiendo, ¿no? Exactamente, lo que estamos haciendo mentiroso a Dios, porque... ¿No estamos haciendo mentiroso a Dios? Exactamente, porque estamos tratando de acomodarla como uno quiere, o como uno tal vez la haya tomado mal, o como haya querido tomarlo, pero lo está haciendo mentiroso a Dios, porque por eso en varias partes de la Biblia lo está diciendo que es en el nombre del Señor Jesucristo. Y claro. Si no, no dijese así la palabra de Dios. Y también tenemos otro lugar, ¿no? Tenemos otro lugar también. Y también nos gustaría también, digamos, algunos, digamos, en este término de la semana, si usted escucha, hermano, hermana, si tú encuentras, así como se lo dije al varón de aquí de Teruá que se fue de la iglesia, si encuentras un lugar que alguien haya sido bautizado en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, llámanos. Y ¿sabe? Y al próximo programa lo hacemos y decimos que nos hemos equivocado. Amén. Que nos hemos equivocado y que nos perdonen. Pero que el programa no había sido hecho en el Espíritu Santo. Amén. Que había sido hecho en la carne, en el yo creo, yo pienso, a mí me parece. Pero aquí no lo estamos haciendo yo creo, a mí me parece, yo pienso. No, lo estamos haciendo como dice la Biblia. Y en ella estamos leyendo. Hermano, ahora vamos al 10:45, vamos a empezar en el 48 está, pero vamos a empezar del 45 también para ponerlo en contexto. 10:44 entonces. A ver, 44. Bueno, empecemos del 44. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Entonces respondió Pedro: ¿acaso puede alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y mandó a bautizarse en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. Entonces aquí, primeramente hablaba, digamos, nuevamente del Espíritu Santo en ese lugar, porque muchos, 3.000, pero aquí está hablando ya de otra manera. Amén. Ya está hablando de otra manera, que aquel varón, Cornelio, había tenido una revelación y haciéndole llamar a este varón, a Pedro, que fuese para su casa, que él le iba a hablar, y cuando le habló, pero aquí hay algo también que llama la atención. Amén. El Espíritu Santo cayó antes de ser bautizados. Antes de ser bautizados, el Espíritu Santo cayó, dice, sobre todos ellos y todos hablaban en lengua. Pero ahora, el currículo no estaba completo. Amén. Ellos ya el Espíritu Santo había caído sobre todos aquellos que estaban en ese lugar. Amén. Pero Pedro sabía que en el currículo completo tenía que ir el bautismo. Él sabía que tenía que ir el bautismo también. Entonces, ahí, los que llegaron y los fieles de la circuncisión, que habían venido con Pedro, se quedaron atónitos, de que también sobre los gentiles, sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. Amén. Porque lo oían hablar en lenguas y se magnificaban a Dios. Entonces respondió Pedro: ¿puede acaso alguno impedir? Tal vez te están impidiendo y te dicen que no lo hagas así. Tal vez muchos te están impidiendo y diciendo: no, eso está mal, no lo hagas así. No, bueno, tal vez muchos. La bendición, claro, y también la salvación. Porque aquí también pasaba eso. Y decía así: derramarse sobre los gentiles, que derramase el don del Espíritu Santo, porque los oían hablar en lenguas y que magnificaban a Dios. Entonces respondió Pedro: ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. Amén. Bautizarse. Recibieron el Espíritu Santo, pero Pedro sabía que no estaban completos todavía, no lo podían dejar. Le faltaba algo, que le faltaba
Esto es lo mismo que cuando uno, por ejemplo, está haciendo una comida y sabe que le falta algo y el ingrediente principal. Y esto era el ingrediente principal. Y claro, porque ellos, digamos, habían recibido el Espíritu Santo, estaban hablando lengua, pero si Pedro hubiese dicho, bueno, está bien, ya ha recibido el Espíritu Santo, no, dijo Pedro. Ahora, ¿qué impide? ¿Qué impide? ¿Qué te impide a vos, hermano, a vos, hermana, para que te bautices en el nombre de Jesús cuando la palabra lo dice? ¿Qué te impide? Te impide tal vez que tienes miedo que se enoje tu pastor, tienes miedo que se enoje tu hermano, tienes miedo que te enoje, o tienes miedo de ser desechado de la congregación. ¿Qué te impide a que seas bautizado, como dice el Señor, en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo? Amén. Y aquí podemos ver que habla, digamos, de personas gentiles, ya habla, digamos, de otro modo, digamos, ya habla de gente de otra manera. Pero, y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. Qué tremendo. Amén. Qué tremendo esto, ¿no? Qué tremendo, digamos, pero cómo el apóstol tenía cuidado, ¿no? De que el currículo esté completo, ¿no? Exactamente, que era necesario. Que era necesario, porque si no, él hubiese dicho, bueno, la dejemos ahí, no hay ningún problema, ya han recibido el Espíritu Santo, vamos ya. Bautícese, no lo dijo, bautícese como ustedes quieran, ¿no? Claro, pero para que todo sea, digamos, para que todo sea, porque el Señor necesitaba testigo de esto, y a los pies de la circuncisión que habían venido con Pedro, o sea que había llegado otra gente para que Pedro no vaya a ser y hable él solo, no, había otros judíos también que estaban ahí viendo lo que estaba pasando. Exactamente, pero todos fueron bautizados en el nombre de Jesús. Amén, amén, así es. Dejamos también claro también para los judíos y para los gentiles. Aquí eran los gentiles, bautizados también como ellos. ¿Por qué? Y esto puede decir, no, si ellos fueran bautizados de otra manera. No, aquí dice, como nosotros. Amén, exactamente. Como nosotros. O sea, ¿qué está diciendo? Como ellos. Como nosotros hemos sido bautizados y tenemos todo como el Espíritu Santo, como lo tenemos nosotros, exactamente. Claro. Entonces, y vamos a otro más entonces. Amén, amén, amén. Bueno, yo tengo el 19.5 también. Bueno, vamos al 11.15. Al 11.15, perfecto. Vamos al 11.15. A ver, ¿qué es lo que nos dice ahí en el 11.15? Amén. Esto también, del 15 al 18, habría que dejarlo claro al tema este. ¿Por qué ellos hacían esto? ¿Y de qué pasaba? ¿Por qué? A ver si los profetas entendieron mal o no. Amén. ¿Qué es lo que pasó? Exactamente. Y el 15 dice así: y con todo esto concuerdan las palabras de los profetas como está escrito. Después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David que está caído y repararé sus ruinas. Y lo volveré a levantar para que el resto de los hombres busque al Señor. Y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre, dice el Señor, que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos. O sea que para nosotros, desde los tiempos antiguos ya eran que ahí él iba a ser un solo pueblo. Amén. De los dos, uno solo, que iba a ser para él. Amén. Nación santa, pueblo adquirido por Dios. Exactamente. Un pueblo, digamos, comprado ya con la sangre sangre de Cristo del Señor. Amén, exactamente. Por eso, ahora que nosotros digamos que somos gentiles, sí, gentiles, pero pueblo adquirido por Dios. Pueblo adquirido por Dios. A una nación santa, a una nación donde solamente se vive a través del Espíritu Santo. Amén. Y el bautismo de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. ¿Cuál era que tenía usted? El 48, 19.5 también. 19.5. Pero para empezar, digamos, es mejor empezar en el 3. Empiezo en el 3. Entonces dijo, ¿en qué pues fuiste bautizados? Ellos dijeron, en el bautismo de Juan. Dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciéndole al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él. Esto es en Jesús el Cristo.
Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre de Jesús, del Señor, del Señor Jesús. en el nombre del Señor Jesús. Y habiéndole impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban en lengua y profetizaban. Entonces, ¿qué nos queda entonces más claro que esto? Entonces, Más clarito el agua. yo quisiera preguntarle a uno de los que están ahí mirando, así como diciendo para mí y para todos. Amén. ¿Has tenido un encuentro más grande que el que ha tenido Pablo? ¿O Pablo aquí nos está mintiendo? Pablo entonces no entendió nada. Pablo entonces ha hecho esto porque lo ha querido hacer. Él ha dicho, no, pero yo lo hago así y ya está. Entonces Pablo no entendió nada. Porque el bautismo de Juan era para arrepentimiento, como él mismo dice, era para arrepentimiento de pecado. Pero había que hacerlo bien. Exactamente. Y eso Tendría que ser, por eso que le decía a él, bueno, ustedes ya han sido bautizados, bueno, en el arrepentimiento de Juan, pero bueno, es necesario ser bautizado en el nombre del Señor Jesucristo, porque eso es lo que le quería enseñar a ellos. Y claro, porque si no lo hubiese dejado ahí nomás, lo hubiese dicho, ya somos bautizados. Exactamente. Está todo bien. Eso es lo mismo ahora cuando somos bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Yo digo, somos bautizados en el nombre del Padre, del Hijo. No, todo está bien. No, está bien. Pablo hubiese podido hacer eso. Hubiese podido decir eso, todo está bien, ya has sido bautizado, ya todo está bien, quédate así como estás. Bueno, no, pero no. Entonces dijo, ¿en qué pues fuiste bautizados? Ellos dijeron, en el bautismo de Juan. Dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyese en aquel que vendría después de él. Amén. Esto es en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Amén. Y Lo bautizó de nuevo. Exactamente, y mire la preocupación de Pablo, porque él estaba preocupado de ver en qué habían sido bautizados, si realmente tenían ya al Señor Jesucristo o no. Y entonces le propuso ahí que sean bautizados en el nombre del Señor Jesucristo, y fueron bautizados, y ahí es donde recibieron el don del Espíritu Santo también de nuevo. Y claro, no lo recibieron antes de ser bautizados en el nombre de Jesús. Aquí en Cornelio, ellos recibieron el Espíritu Santo, pero había que terminar con el currículum. Exactamente. Aquí, ellos fueron bautizados y cayó el Espíritu Santo. Exactamente. O sea que siempre el nombre de Jesús tiene que estar. Exactamente. Sí o sí en el bautismo tiene que estar el nombre de Jesús. Exactamente. Sí o sí. ¿Por qué? Porque si no uno deja el currículum incompleto, hermano. Porque muchos dicen, no, era para los judíos. Otros, no, era para los gentiles. No, esto es para todo aquel que haya recibido a Cristo como Señor y Salvador y tener la autoridad, la potestad de hacerse llamar Hijo de Dios, tiene que ser bautizado en el nombre de Jesús. Amén, gloria a Dios. Tenemos Otro también. Tenemos en el 22, vamos a empezar el 14. 22, 14. Y él les dijo, el Dios de nuestro Padre te ha escogido para que conozcas su voluntad y veas al justo y oiga la voz de su boca, porque serás testigo suyo a todos los hombres de lo cual ha visto y oído. Ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados, invocando su nombre. Invocando su nombre. O sea, el nombre de Jesús. Uno se da cuenta, digamos, No dice invocando su nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, sino invocando su nombre. Invocando su nombre, y ese era el apóstol Pablo. Exactamente. El cual, digamos, el varón le dice, ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. O sea, en el nombre de aquel que había tenido el encuentro en el camino. Exactamente, y aquí que dice, y veas al justo, y que era el justo, ¿quién era el justo? El Señor Jesucristo. Por eso, ahora en este tiempo, seguramente este tema, digamos, en diferentes lugares, diferentes iglesias, o tal vez muchos hermanos que hoy nos estén mirando, el problema si uno lo tiene, porque es necesario que nosotros, a través de muchas tribulaciones, arrebatemos el reino de los cielos. Eso dice la palabra. Exactamente. Pero ahora, si yo para no tener problema agrado a los hombres, agrado a mi hermano, a mi hermana, al pastor, a la pastora, al apóstol, al diácono, al profeta, y agrado a medio mundo, pero si es que yo veo esto, ¿de qué me servirá todo eso? ¿Por qué? Porque he querido agradar al hombre, pero si yo quiero agradar
a Dios, y por eso en este lugar se hizo eso. Se hizo, digamos, el bautismo en el nombre de Jesús. ¿Para qué? Para que todos seamos bautizados. Ahora no sé si alguno se haya quedado con el otro bautismo, ¿no? No sabría eso porque a ninguno se le preguntó uno por uno. Pero si aquella persona que no ha quedado, que haya quedado, digamos así, sin bautizarse en el nombre de Jesús, seguramente uno se va a dar cuenta, hermano. Exactamente. Seguramente uno se va a dar cuenta porque ¿y el Espíritu Santo? Exactamente. ¿Y el Espíritu Santo? ¿Dónde está el Espíritu Santo? ¿Qué es lo que estás haciendo? ¿Qué es lo que has hecho? ¿O cómo está? Porque la Biblia dice, y por su fruto lo conoceréis. O sea que una persona que ha sido bautizada en el nombre de Jesús, por los frutos lo vamos a conocer. Y alguien que haya sido bautizado en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, el cual no es bíblico, lo vamos a conocer también por el fruto. Por eso, si hoy en este día ves que las cosas no te salen y que estás mal y que no encuentras la salida y que algo está faltando y que algo te está fallando y que no... Bueno, entonces pregúntate hoy en este día, ¿en qué bautismo he sido yo? Exactamente. ¿He sido en el bautismo del nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo? Entonces me hace falta bautizarme en el nombre de Jesús. Exactamente. Y continuamos también para que todo quede bien en claro antes que se nos termine el tiempo. Y acá también en Romanos 6.3, lo que decía también el apóstol Pablo. Y dice, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Miren lo que dice, en Cristo Jesús. No dice en el nombre del Padre, ni en el nombre del Hijo, ni en el nombre del Espíritu Santo, sino en Cristo Jesús. O sea, que cuando nosotros nos bautizamos, el viejo hombre, como dice la palabra, el viejo hombre muere y sale el nuevo hombre, la nueva mujer. Exactamente. Pero cuando sale de ese lugar, se lo ve ¿por qué? Porque las actitudes, por la forma que tiene, por el cambio que tiene. Pero si alguien es bautizado en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, ¿cómo se notará el cambio? Exactamente. Si es bautizado de una manera que la Biblia no lo dice. Exactamente. Y si la Biblia ha dejado un manual, nos ha dejado un manual para que nosotros lo sigamos así perfectamente como está escrito. Porque si no, hermano, porque si esto no sería así, entonces quiere decir que todos los años se escribía una Biblia. Exactamente. Como hicieron muchos, digamos, como lo están haciendo, porque lo están haciendo, ¿no? como algunos, digamos, como lo están haciendo en este tiempo, que algunos le dan un papel, algunos le dan un libro, y algunos le dan otras cosas que en la Biblia nada que ver. O si no, han agarrado y han escrito otra Biblia ahí a la par, como diciendo, sacando todo aquello que es doloroso, todo aquello que saben que va para suavizar, exactamente, para suavizar y para llevarlo, digamos, a mentira. Para llevarlo a mentira, porque aquí la palabra, si el título ahí donde usted ha leído, dice muertos al pecado. O sea que la persona muere al pecado ¿cuándo? Y así dice en el 6.1. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Porque muchos la toman así, ¿no? Estamos en la gracia del Señor y no importa. Total, yo soy bautizado en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Total, la gracia del Señor está sobre mí. Sí, pero la gracia del Señor sobre alguien ¿de qué? De alguna persona que sabe cómo tiene que hacer las cosas y la hace mal, porque el Señor no tiene un término medio, Él tiene la hace bien o la hace mal. Exactamente, no tiene nada, como decíamos casi al principio, no te quiere ni frío, te prefiere frío o caliente, digamos, y también podemos decir estas cosas, o la hace bien o la hace mal. Chao. Exactamente. Término medio, un término gris, no se puede. Porque ahí en el 2 dice, en ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Amén. Y si yo estoy desobedeciendo estoy desobedeciendo lo que la palabra me dice que mi bautismo tiene que ser en el nombre de Jesús, entonces ¿puedo decir que he muerto al pecado? Totalmente. ¿Puedo decir? ¿O es una mentira del diablo que el diablo me hace creer que yo he muerto al pecado, pero si el pecado aún está en mí? ¿Por qué? Porque yo no hice las cosas como tenía que haberlo hecho. Si hace cualquier comida y le hace faltar la sal, no va a faltar quien le diga, ¿y cómo está rico? Y va a decir, mira, verdaderamente le falta sal, ¿no? Le falta sal. Y el Señor dice, ¿qué dice el Señor? ¿Qué somos nosotros?
Somos la sal. La sal Somos la sal de este mundo, somos lo que le damos el gusto, somos la luz. Entonces, si yo quiero ser la sal en este mundo, entonces tengo que enseñar la verdad. ¿Y cómo es? Como la Biblia lo dice. Exactamente, como sin querer añadirle nada y sin querer quitarle nada también. Y después de esto, en ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Amén. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. O sea que nadie puede decir, yo he resucitado siendo bautizado en el nombre del Padre, del Hijo. No, aquí dice clarito. Clarito lo dice que tiene que ser en el nombre de Jesús. Ahí. Así como Él resucitó, dice. Como Él resucitó. También nosotros, hermano. Exactamente. Y mire, para continuar aclarando todo esto, ¿no? Cuando el apóstol Pablo aquí lo querían como, los hermanos lo querían levantar a él, lo querían levantar por encima de Cristo y él tuvo que poner un freno a todo eso y tuvo que decir así. En 1 Corintios 1:13 dice así: ¿acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros o fuiste bautizados en el nombre de Pablo? Miren lo que decía, porque lo estaban como queriendo levantar más que al Señor Jesucristo, lo que lo estaban queriendo levantar en un pedestal, donde él no quería ni siquiera entrar, porque él sabía que lo que él se había bautizado en el nombre de Jesús, no en el nombre de Pablo, ¿no? Y sí, y bueno, ahora puede venir alguien y puede decir, pero ¿qué ellos saben más que el apóstol? Que una vez yo le pregunté al apóstol, bueno, si le preguntas al apóstol, le preguntas al profeta, le preguntas al pastor, y tienes que ir a la Biblia. Así es, como tiene que ser. Tienes que ir a la Biblia, a ver qué es lo que te dice la Biblia. Entonces, quiere decir entonces que yo estoy leyendo esto, ¿y de qué me sirve entonces si ellos me están equivocando todo? Entonces, ¿de qué me sirve? Exactamente. ¿De qué me sirve todo esto? ¿De qué me sirve venir a la iglesia? ¿De qué me sirve todo esto? ¿De qué me sirve todo lo que ellos me han dicho? Si es que me están mintiendo todo. O una de dos, creo lo que ellos dicen aquí, que la palabra dice que fue inspirado por el Espíritu Santo de Dios. Amén. A todos estos varones, y nos cuentan el encuentro que han tenido con el Señor, todo lo que han vivido con el Señor y todo esto. Y ahora, ¿puede levantarse alguien en este tiempo que sea más espiritual que ellos? Ninguno. Como para que vengan a mí. Supongamos que vengan a mí, o sea, así como vino este varón, digamos, que congregaba aquí. Claro que sí me gustaría que venga un pastor, un apóstol, un profeta, y que venga aquí y que me diga. La palabra, digamos. Y que me diga, pastor, ¿por qué habló esto usted la vez pasada? Que el bautismo tiene que ser en el nombre de Jesús. ¿Por qué habló usted? Si el Señor dijo que es en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, hermano, ¿sabe lo que hago yo? Apuesto, y le digo, tome. Exactamente. Tome la palabra. Muéstreme uno. Muéstreme uno. O usted es más espiritual que Pablo, es más espiritual que Pedro, usted es más espiritual que ellos. Quiere decir que ellos, todos ellos me han mentido. Así se lo diría. Claro que sí se lo diría así. Amén. Y entonces ya, bueno, búsqueme uno, y si usted me halla uno, entonces tiene razón. Ahí le da toda la razón, le da la mano y... Le doy la mano, digo, Y sí. ya una vez que se ha bautizado, se va a bautizar de nuevo. Me bautizo de nuevo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, hermano, Sí, me bautizo de nuevo. Claro, exactamente, ¿no? Es tremendo, ¿no? Y bueno, y como dicen que en el último tiempo muchos engañarán y muchos serán engañados, y bueno, por eso estamos nosotros también para la defensa, como decía el apóstol, que él estaba puesto para la defensa del Evangelio, y bueno, nosotros también estamos puestos aquí para la defensa, para llevar la verdad de Cristo tal cual como es, sin querer añadir y sin querer quitar nada, sino como el Señor Jesucristo, Él lo ha puesto. Y por eso he dejado la palabra, hermano. Exactamente. Por eso he dejado la palabra, ¿para qué? Para que ni siquiera vayamos a añadir algo o a quitar algo de ella misma. Y eso lo dice, digamos, la palabra, hermano. Amén. Eso lo dice la palabra. En Apocalipsis, digamos, lo que Él deja, digamos, dicho para todos nosotros, ¿para qué? Para que nosotros no nos vayamos a creer. Corazón, exactamente. Y esto es lo que nosotros tenemos que hacer al último día. Lo que
dice ahí en el 22, el 17, lo vamos a leer. Amén. Y el espíritu y la esposa dicen ven, y el que oye diga ven, y el que tiene sed venga, y el que quiera tome el agua de la vida gratuitamente. Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno, ahí en el 18, Amén. si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. El que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo en breve. Amén. Sí, ven, Señor Jesús. Gracias a Dios. Gracias a Dios por esto. Nos tiene que dejar pensando todo esto lo que hemos leído hoy en este día, que nos haga reflexionar, que nos haga ver si, porque capaz que hay algunas personas que nos están viendo, o capaz que están viendo algún líder o algún pastor o alguien que ha bautizado en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bueno, hoy se dejaron llevar, exactamente, porque cuántas personas lo hacen y porque se han dejado llevar y lo hacen así. Pero bueno, hoy el Señor Jesucristo ha querido que nosotros traigamos, digamos, esa luz para que tenga ese entendimiento de cómo tiene que ser el bautismo en Jesús. Amén. En el nombre del Señor Jesús. En el nombre del Señor Jesús, claro que sí. No hay otra. No hay otra, porque si lo hacemos de otra manera o alguien te dice de otra manera, lo primero que tiene que hacer es esto. Yo quiero saber porque no quiero vivir equivocado, porque vivir equivocado en la iglesia, ¿de qué me sirve? ¿De qué me sirve que esté en la iglesia y vivir equivocado? Si es para vivir equivocado, entonces dejemos la Biblia, prediquemos, hagamos otra nueva, y bueno, y ahí le pongamos. Y Pedro bautizó en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Pablo también, y hagamos la Biblia nueva. Pero en esta Biblia, en todos los bautismos, y ese para uno dice sí, pero le enseñaron así. No, esto es ir a la Biblia, claro, hermano. Claro, porque uno puede ser enseñado y por mucho tiempo, pero enseñado mal. ¿De qué nos sirve estar tanto tiempo errado? Porque lo que hacen eso es porque están errados, ¿no? Porque muchos por ahí yo converso con algunos pastores y me dicen, ¿a qué nominación pertenece usted? No, le digo, nominación no, yo pertenezco a Cristo. Amén. Así, no, le digo, yo pertenezco a Cristo, le digo, yo no pertenezco a ninguna nominación, yo pertenezco a Cristo. Así que le digo, esta es la guía mía, mi guía es él. ¿Por qué? Porque si yo pertenezco a cualquier otra nominación, iban a venir y me van a decir, no, mire, usted tiene que hacer así, usted tiene que hacer así. Yo no estoy para hacer lo que dice el hombre, yo estoy para hacer lo que dice la Biblia, lo que la Biblia me lleva. Y bueno, hoy en este día, digamos, ya vamos a hacer, está lloviendo, ¿no? Está lloviendo, ¿no? Está lloviendo lindo, ¿no? Y seguramente se escuchará, ¿no? Se escucha. Sí, seguramente se escuchará, digamos, está lloviendo, damos gracias al Señor por la lluvia. El Señor sabe lo que hace, yo siempre digo esto, Dios sabe lo que hace, ¿no? Y bueno, ya estamos claros, hermano. Amén, gracias a Dios, y nos hemos dejado casi todo claro, ¿no? Todo claro. O no sé si la hermana acá, ¿hemos dejado claro o no? Amén. Sí, amén, sí. Todo claro, así que bueno. También, digamos, así que, y bueno, si alguien quiere bautizarse en el nombre de Jesús, ya saben que las puertas están abiertas. Estamos en la Argentina, San Miguel de Tucumán, calle de Rioja, 1886. Amén. Que Dios te bendiga, hermanos y hermanas, hoy en este día. Amén. Amén. Dios te bendiga.